Hola y bienvenidos a la sesión número 13 de Desarrolla en Swift Fundamentos. En la sesión de hoy vamos a platicar un poco de las colecciones o los collections o lo que son los conjuntos de datos. Entonces, pues nada más rápidamente como para recordarles dónde nos quedamos la clase pasada. La sesión pasada platicamos un poco más acerca de las clases, las estructuras, la diferencia entre ellos y para qué me sirve cada uno. Vimos el tema de herencia. Entonces, como les comento, en la sesión de hoy vamos a platicar un poco acerca de las colecciones, los diferentes tipos de datos que podemos tener y para qué me sirve. Como siempre, entonces, pues vamos a empezar abriendo un nuevo playground. Entonces vamos a abrir Xcode y vamos a abrir un nuevo playground, File, New Playground. Vamos a verificar que esté seleccionado en iOS y en blanco. Entonces vamos a picarle Next. Vamos a ponerle Develop in Swift 13 y comencemos. Entonces, rápidamente como recordatorio, una colección habíamos comentado en la primera unidad que había varios tipos de datos extras que no habíamos mencionado, justamente como el tema de colecciones. En este tema habíamos visto un conjunto de datos que se le conoce como un arreglo y también habíamos mencionado los diccionarios. Básicamente esto me sirve para tener varios datos almacenados o agrupados en forma de conjunto y como les comentaba, pues tenemos dos diferentes tipos de colecciones, principalmente siendo los arreglos y los diccionarios. Un arreglo, ¿qué me permite hacer un arreglo? Pues un arreglo me va a permitir, de nuevo, tener un grupo de datos del mismo tipo. Aquí esto sí es muy importante. Los arreglos, a fuerzas debo de tener un mismo tipo de datos, o sea, tengo que guardar un mismo tipo de dato. Es decir, si nosotros quisiéramos tener una lista o un listado de las estaturas de las personas en este taller, pues todas las estaturas tienen que estar dadas ya sea en enteros o en doubles o en floats. Entonces, nada más hay que tener esto en mente. Asimismo, también, si no me equivoco, en las últimas sesiones de la unidad 1, habíamos mencionado un poco, pues habíamos puesto un ejemplo de un arreglo ya cuando estábamos platicando de UIKit y Xcode como tal. Teníamos un arreglo de nombres y fuimos quitando unos justamente para recordar qué significaba el debugueo, qué significa debuguear y los warnings y errores adentro de Xcode. Entonces, rápidamente de nuevo podemos nosotros tener un listado de nombres. ¿Y cómo lo vamos a declarar? Pues, como ya hemos visto, podemos simplemente poner variable constante, llamarlo como nosotros queramos, y después del igual ya vamos a abrir corchetes. Aquí mucho ojo, vamos a abrir corchetes y adentro de los corchetes nosotros vamos a asignar cualquier tipo de dato, bueno, lo que queramos guardar o almacenar, separados por una coma. En este caso podemos tener un arreglo que sea de nuevo int array, y podemos almacenar los datos 1, 2 y 3. Cada uno de los datos, si se dan cuenta, está separado por comas. Asimismo, en el ejemplo de abajo, una variable de tipo que almacena strings, podemos decir que se llama string array, y vamos a igualarlo a corchetes. Y entre los corchetes vamos a poner, entre comillas, ya sea los nombres. En este caso, Alejandra, Raúl y Ernesto. Entonces, rápidamente vamos a poner a prueba esto en Xcode. No nos vamos a tardar mucho, pero pues no está de más tenerlo presente. Entonces vamos a poner var, de nuevo, o sea, es decir, podemos hacer un arreglo de estructuras, podemos poner estaturas y aquí lo vamos a igualar a decir, no sé, tenemos a la primera persona que mide 1.79 metros, la otra persona mide 1.62 y la tercera persona mide 1.70 metros. Entonces, básicamente sí vamos a declarar un arreglo, ya lo habíamos declarado en la primera unidad. También podemos declarar un arreglo o un listado de nombres. Podemos poner var nombres
y poner los mismos ejemplos inclusive. Alejandra, separamos por una coma. Raúl, separamos por una coma. Y podemos decir Ernesto. Y básicamente nosotros corremos esto y solamente nos va a decir que esto es un arreglo ya sea de números doubles y un arreglo de strings. Entonces aquí no hay mucha ciencia detrás de esto, pero sin embargo sí tenemos que ver o saber un poco más de los arreglos, ya sea el cómo podemos inicializarlo, qué significa, cómo puedo acceder a ellos, el tema de pues, los índices, la posición, etc. Entonces, pues rápidamente nosotros tenemos varias formas de pues tener un arreglo. Ya vimos ahorita una, que justamente es igualarlo y ya poner los valores así de cajón. Y pues los mismos arreglos me permiten, o sea, ya tienen funciones adentro de este tipo de estructura que me permite pues tener cierto control sobre lo que tenemos adentro y lo que no tenemos adentro. En este caso, nosotros podemos acceder a todas estas funciones simplemente llamando al arreglo. En este caso podemos poner estaturas, punto. Y si yo quiero saber si existe o no algún tipo de dato, podemos poner el nombre del arreglo, punto contains, y este contain me va a decir si existe un cierto valor. En este caso quiero ver si existe una persona con una estatura de 1,79 m. Y al momento de que yo corro esto, esta función me va a regresar un valor booleano. Me va a decir un true o un false. En este caso, si existe, entonces me va a regresar un true. Y inclusive nosotros podemos aprovechar esto a nuestro favor y pues ponerle una condición. Es decir, si estaturas contiene algún tipo de dato 1.79, quiero que me imprimas existe una persona con la estatura de 1.79 metros. Entonces, si nosotros corremos esto, ya aquí en la consola me va a aparecer el que sí se cumple. Existe una persona con estatura 1.79. Si quisiéramos checar si existe alguna persona con una estatura de 1.56, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona con una estatura de 1.56 m. Entonces, pues básicamente nosotros podemos tener este tipo de datos, por así decirlo. Esto, o sea, podemos checar y evaluar si tenemos algún dato. Podemos checar si existe el dato que buscamos en el arreglo de una manera muy sencilla, solamente llamando a la función contains, que recibe como parámetro pues el valor que queremos buscar. Entonces, pues básicamente tenemos ese tipo de funciones. Y ahorita vamos a ver un poco más de las funciones que tenemos en los arreglos, pero pues ahorita antes que nada, no sé si recuerdan, pero como habíamos visto el tema de los inicializadores, nosotros podemos pues inicializar un arreglo desde cero, o sea, sin necesidad de pasarles ningún valor. Y para ello tenemos tres formas de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero tenemos la forma más sencilla, en mi opinión, o tal vez la segunda más sencilla, que justamente vamos a especificar el tipo de dato. En este caso vamos a poner de ejemplo var new int array, dos puntos, que sea de tipo arreglo de entero. Entonces voy a poner el tipo de dato y adentro, bueno, voy a poner corchetes y adentro vamos a poner el tipo de dato que quiero guardar en este arreglo. En este caso quiero un arreglo que almacene enteros. Y posteriormente pues ya lo vamos a igualar a corchetes vacíos. Esto va a generar un arreglo sin ningún tipo de dato. La otra forma de crear un arreglo sin ningún dato es, como lo vemos aquí, var second int array. Podemos acceder al tipo de dato array, se llama array. Y aquí mucho ojo, entre los signos de mayor que y menor que, vamos a establecer el tipo de dato que queremos guardar. Es decir, esto es un arreglo que va a guardar tipos de dato entero. Y de nuevo lo vamos a igualar a corchetes vacíos.
De nuevo, esta forma de inicializar un arreglo, a mi parecer, no es la más intuitiva ni la más sencilla, pero pues nosotros podemos declarar un arreglo de esta forma, de nuevo, array, y especificando el tipo de datos que queremos almacenar. Y finalmente, la tercera y última manera de declarar un arreglo vacío, pues es la más sencilla, ahora sí. Simplemente vamos a poner en este caso var third int array y lo vamos a igualar a un arreglo de enteros y después de eso vamos a llamar a los paréntesis del inicializador. Esto me va a crear un arreglo de enteros sin ningún valor inicial. Entonces, pues si quieren lo podemos poner a prueba, ¿no? Para que veamos que estas tres formas de iniciar un arreglo me tienen el mismo valor. Entonces podemos poner var new int array de tipo arreglo de enteros y empezar un arreglo vacío, var second int array. Este va a ser de tipo array. Vamos a poner los signos de menor que y mayor que, y ahí lo vamos a poner el tipo int y lo vamos a igualar de nuevo a arreglos vacíos. Y el third int array va a ser igual a un arreglo de enteros con el constructor vacío. Si nosotros corremos esto, si se dan cuenta, aquí adentro me va a aparecer los tres arreglos vacíos. Las tres líneas de código me hacen lo mismo, ya depende de cómo nosotros queramos visualizar o cómo queramos empezar y escribir nuestro arreglo. Pero pienso que si queremos empezar un arreglo vacío, la forma más sencilla de hacerlo es lo que vemos en la línea 10, que es third int array. Entonces, pues sí, básicamente eso es cómo podemos inicializar los arreglos, pero pues hay más detrás de estos arreglos de lo que podemos hacer. O sea, y siguiendo de la mano de la línea 10 con este constructor, nosotros podemos pues tener arreglos más específicos como nosotros queramos, empezando con un constructor que ya está definido en Swift, no se preocupen, pero supongamos que tal vez nosotros queremos ahorita empezar un arreglo que tenga la capacidad de agregar 100 elementos, pero quiero que ahorita empiece todos en ceros. O sea, quiero un arreglo con 100 ceros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma muy sencilla. Vamos a copiar lo que está en la línea 10. Vamos a poner var, llamar myArray de tipo int. Y al momento de que nosotros abrimos el paréntesis, podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que empieces un arreglo que repitas el 0, es decir, repeating el valor 0. ¿Cuántas veces? 100 veces. Si nosotros corremos esto, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer un arreglo, aquí lo podemos ver, con 100 ceros. No los voy a contar, pero créanme que son 100 ceros lo que estamos viendo ahí. Entonces, de nuevo, esto pues ya me permite tener un poco más de control sobre el cómo voy a crear un arreglo. Es decir, si quiero un arreglo que tenga 100 ceros, bien lo puedo hacer. Si quiero un arreglo que tenga 100 5, lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, pues básicamente esto ya me permite tener un poco más de control sobre este tipo de arrays. También, justamente, si queremos identificar si algún tipo de dato también, si nosotros quisiéramos, podemos acceder, supongamos que no sabemos cuántos datos tiene un arreglo, nosotros podemos acceder a esa propiedad, podemos saber cuántos datos tiene. ¿Cómo vamos a saber cuántos datos tiene? Podemos poner, myArray, lo estamos llamando, y si ponemos .count, me va a regresar el número de elementos que tiene este arreglo. En este caso, yo lo declaré que tenía 100, y aquí el .count me dice que tiene 100. Y parecido a cuando vimos los strings, nosotros podemos verificar si un arreglo está vacío o no. Nosotros podemos poner if, decir myArray.isEmpty, que me imprima este arreglo está vacío.
En este caso no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque justamente myArray no está vacío, tiene 100 5 adentro de él. Entonces, pues no va a pasar nada, pero justamente quería mencionar el cómo podemos acceder a esta propiedad de si está vacío o no. Entonces, con esto en mente, pues nosotros podemos ya tener un poco de nuevo más de control sobre cuántos datos queremos inicialmente. Si quisiéramos saber cuántos datos yo tengo en mi arreglo actualmente, lo podemos checar con .count y puedo ver si está vacío o no con el .isEmpty. Entonces, básicamente estas son las principales propiedades que podemos utilizar, pero aún hay más elementos detrás de los arreglos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues digamos que ¿de qué me sirve tener una lista de elementos si pues todavía no sé acceder a estos elementos? Entonces, ¿cómo vamos a acceder a estos? Pues de nuevo, de una forma bastante sencilla, vamos a utilizar lo que se denomina índice. El índice es la posición que tiene cualquier elemento, pero aquí mucho ojo. Los arreglos siempre empiezan en el índice 0. Es decir, el índice 0 es el primer elemento. Entonces, nada más como ejemplo, aquí podemos ir nada más verificar cómo se llama el primer arreglo, el de los primeros arreglos que creamos en esta sesión. Podemos decir, ok, let primer nombre es igual al arreglo nombres en el índice 0, en la primera posición. Al momento de que yo hago esto y lo corro, aquí ya me va a imprimir nombre Alejandro. Si quisiera el segundo nombre, en este caso el segundo nombre está en el índice 1. Si yo pongo aquí 1 y lo corro, me va a regresar el segundo, que en este caso es Raúl. Y si quiero el tercer elemento, está en el índice 2, ya me va a poner el nombre de Ernesto. Entonces, pues básicamente estos elementos me van a permitir pues tener control, o bueno, no tener control, sino saber y tener acceso de forma bastante rápida a cualquier elemento. En este caso yo quiero tener el primer nombre aquí en esta constante sin ningún problema, se va a quedar con el nombre Alejandra. Pero al momento de que nosotros tenemos también esta variable, nosotros podemos acceder a este dato, es decir, nombres en 0, es más, nombres en 1, y podemos cambiar el nombre que tenemos ahí. En este caso, aquí el segundo nombre es Raúl. Recordemos que el segundo nombre está en el índice 1, y podemos poner que ahora Raúl ya no sea Raúl, sino ahora sea Daniel. Y si nosotros aquí ya corremos, queremos ver los nombres, vamos a ver que ya aquí me cambió el valor. Ya no se llama Raúl, ahora se llama Daniel. ¿Por qué? Porque aquí en la línea 20 dije que el segundo valor de nombres le cambiaras el nombre a Daniel. Bastante sencillo, a mi parecer. Solamente accedemos al índice y cambiamos el valor que queramos. También rápidamente nosotros podemos agregar valores a este arreglo. Podemos simplemente poner nombres.append y dentro del append vamos a decir que quiero agregar otro nombre. En este caso podemos agregar de nuevo tal vez Jaime. Si yo aquí quiero ver nombres, vamos a ver reflejado que en la línea 23 nosotros agregamos a Jaime y ya se ve reflejado aquí que se agrega Jaime. Y aquí hay mucho ojo. Cuando estamos agregando un nombre a algún arreglo, lo estamos agregando al final del arreglo. Porque cuando estamos agregando un nombre, se está poniendo al final. En este caso estoy agregando Jaime al final. Si nosotros quisiéramos agregar algún nombre en alguna posición en específico, lo podemos hacer. Simplemente lo tenemos que poner nombres. Y en lugar de poner append, que se agrega al final del arreglo, vamos a poner insert at. Aquí nosotros podemos agregar cualquier elemento en la posición que nosotros queramos, en el índice que queramos. Es decir, quiero que agregues un nombre al principio del arreglo,
lo podemos hacer. Podemos poner, agregar a Andrés en la primera posición. Y si nosotros aquí imprimimos nombres, me va a poner el que ya teníamos, que en este caso era Alejandra, pero ahora se pasó al segundo. ¿Por qué? Porque yo aquí le dije en la línea 26 que agregara en el índice 0 a Andrés y se agrega al principio del arreglo. Asimismo, también podemos podemos eliminar nombres de esto. Podemos poner nombres .remove add. Podemos decir, ¿sabes qué? Acabo de agregar a Andrés, pero no me gustó. Entonces podemos eliminar en el índice 0 y vemos qué pasa. Me regresa el valor, pero si nosotros checamos nombres, ya no existe. Solo está Alejandra, Daniel, Ernesto y Jaime. Entonces, esto básicamente podemos ir eliminando los nombres que ya no queramos. Podemos ir eliminando los datos que ya no nos sirvan. Y si ya no nos sirve ninguno, podemos poner nombres, remove all. Y si checamos nombres, ¿qué va a pasar? Pues me va a eliminar todos los nombres de este arreglo. Entonces, pues ya aquí nosotros de nuevo podemos estar conscientes de cómo podemos agregar elementos a algún arreglo, cómo podemos específicamente agregar en alguna posición en específico. También podemos ver cómo podemos eliminar elementos en alguna posición en específico o cómo podemos eliminar elementos en general, o sea, cómo podemos eliminar todos a la vez. Entonces, habiendo mencionado esto, siento que pues ya podemos pasar al tema de diccionarios, pero igual y lo podemos hacer un poco más, lo podemos ver en la siguiente sesión para que no sea tan abrumador tanta información. Entonces, pues básicamente podemos terminar aquí esta sesión y ya la siguiente sesión vamos a hablar un poco de diccionarios, qué son y para qué me sirven. Entonces nos vemos hasta la próxima.